Bolivia es un lugar que te quita el aliento. Aquel que quiera descubrir ese país andino lo experimentará literalmente. La mayoría de los paisajes más bellos se encuentran a alturas que superan las cumbres europeas. Ahí también se encuentran ferrocarriles asombrosos que pasan por lugares increíbles, siguiendo una de las trayectorias ferroviarias más lindas de Sudamérica. En Bolivia no se toma el tren por obligación, dice Juan Carlos Quintilian. Bueno, a mí me gustan mucho los trenes, pero no trabajo, no soy ferroviario de corazón, no trabajo en ferrocarriles. Para nuestro viaje a través de Bolivia, escogimos el tren, que antes era el medio de transporte más cómodo y hoy, gracias a las nuevas rutas, por lo menos el más seguro. Bolivia tiene dos sistemas ferroviarios a la vez, que no están conectados. En las tierras altas al oeste de los Andes está la ferroviaria andina. En las tierras bajas de Bolivia, la ferroviaria oriental. El trayecto más importante para el comercio boliviano conecta Santa Cruz con las ciudades fronterizas de Brasil y Argentina, Quijarro y Yacuiba. A través del recorrido de vía sencilla, se surte a todo el país con aceites minerales y bienes industriales. En ambos trayectos, los trenes de mercancía circulan varias veces al día, mientras que los trenes de pasajeros solo circulan cada 2 días desde y hacia Santa Cruz. Los alrededores de Quijarro, una ciudad fronteriza en el Pantanal boliviano, es uno de los humedales continentales más grandes de la Tierra. Aquí se encuentra el único puerto del país. Conecta a Bolivia con el Atlántico a través de 1.500 kilómetros por el río. La tranquilidad del puerto engaña con respecto a su significado verdadero, según opina José Luis Vázquez. Cuando no cubre todo, no tiene, hay mucha demanda de la ferroviaria, se acude a los camiones y se acude también a los recursos, a los cisternas para poder abastecer, que no se abastezca Santa Cruz, toda Bolivia, que es lo que se requiere, que no falle, ¿no? Una importancia que no se revela de manera implícita al mirar este puerto pintoresco. Dando una vuelta por el mercado de Puerto Quijarro, se encuentran los mismos productos que en los humedales de los ríos del Amazonas y el Río de la Plata. Si por Montevideo también se va a Tarija. Esta es la comida de dentro de unos meses. Los clientes compran estos pollitos para cebarlos y sacrificarlos cuando han adquirido el peso suficiente. Para aquel que no quiere o no puede esperar, en ese lugar también se preparan empanadas de pollo, papas o queso, que es la comida ligera más común de Bolivia y se consume a toda hora, de día y de noche. Lo que sea que se ofrece en el mercado se prepara al momento, ante los ojos de los hambrientos clientes. La terminal de Puerto Quijarro tiene un ambiente muy tranquilo. A partir de que el gobierno construyó una ruta asfaltada paralela a la ferrovía, la demanda de pasajes en tren hasta Santa Cruz disminuye continuamente. En el Expreso Oriental, el trayecto por 127 bolivianos, que son aproximadamente 15 euros, es bastante cómodo y seguro. Aún así, la mayoría de la gente toma el autobús, que conecta Puerto Quijarro y Santa Cruz más a menudo. Es más rápido y más barato. Con un precio entre 5 y 10 euros, la opción por la ruta asfaltada se queda sin competencia. Quien toma el tren hoy en día tiene buenas razones, como es el caso de María da Silva, de Corumba. El tren es mucho mejor que el colectivo, que está muy lleno. Y aquí está todo limpio. Con televisión, todo bien. Mejor que ese ómnibus, mucho mejor. Salida del Expreso Oriental a las 13:20.
Al contrario del tren de pasajeros, los trenes de carga salen 2 a 4 veces al día hacia Santa Cruz. Fundamentalmente la ciudad precisa combustibles que vienen de Venezuela y llegan a través de Brasil y Paraguay. En cambio, Bolivia exporta gas natural y soja a través de Puerto Quijarro. Bolivia, un país sin acceso propio al mar, depende de la arteria principal que corre por la selva tropical y la sabana del país. El tramo de Quijarro a San José es la parte más linda del viaje en tren, en las tierras bajas de Bolivia. Sin embargo, se precisa un poco de suerte y una salida puntual para ver esta parte de Bolivia con luz de día. Aquí, apenas debajo de la línea ecuatorial, ya a las 6 de la tarde baja el sol, muy rápido y con un crepúsculo muy corto. Así que hoy es un día de suerte. El tren sale puntualmente. Aún así, no todos tienen la posibilidad de apreciar la belleza de las tierras bajas bolivianas. En el camino, vale la pena una visita a San José, a 290 kilómetros de Santa Cruz. Alrededor del año 1750, los jesuitas fundaron la misión de San José de Chiquitos. El estilo de los edificios es una mezcla entre la arquitectura sacra occidental y las construcciones tradicionales del pueblo indígena originario, los Chiquitos. Desde 1990, las 6 misiones que aún hoy existen forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En Bolivia, la misión jesuita aún no está concluida, como asegura el padre Elvio Pinto Ríos en la iglesia. Bueno, cuando estaban los padres jesuitas aquí organizaron a los pueblos existentes. De la iglesia, ¿qué ha quedado de esa cultura? De esa cultura de los padres jesuitas quedó la música. La música se mantiene, se está renovando aquí, se está dando con mayor fuerza. Entonces los grupos musicales como orquestas sinfónicas, ¿no? De lo que queda de eso, bueno, aquí todos han superado su cultura, su civilización, ¿no? Han logrado ya civilizarse, solamente quedan los grupos ayoreos que son reacios a la educación, ¿no? Aproximadamente 700 kilómetros más al noroeste, uno encuentra aquellas culturas indígenas reacias, los que, según Elvio Pinto Ríos, hasta hoy no se quieren unir a la civilización jesuita. Según la leyenda, el dios del sol, Inti, llevó a la tierra a su hijo, el primer inca y su mujer, aquí en la Isla del Sol. Como es sabido, los creyentes en la Pachamama crearon el reino poderoso y culturalmente muy evolucionado de los incas, mucho antes de la llegada de los jesuitas. A partir del siglo XVI, los misioneros de Europa construyeron iglesias encima de los centros de culto de los incas, por ejemplo en Copacabana, en la orilla del lago Titicaca. Hay más lugares de culto que han sido destruidos o sobre los que los colonizadores construyeron edificios. La montaña sagrada de los incas en las alturas cerca de Copacabana es hoy en día un calvario católico. Pero alrededor de estatuas sacras de vírgenes y crucifijos, los indígenas todavía se mantienen reacios. Altares para la Pachamama, velas de colores de las brujas y los chamanes, rojo para el amor, verde para el trabajo o azul para el estudio. Piedras de los mismos colores para un efecto más duradero de la magia. Y eso en un país rigurosamente católico como Bolivia. Pero no solamente las misiones jesuitas han sido valoradas por la UNESCO. A 120 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, el fuerte de Samaipata logró convertirse en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo,
Hasta hoy en día apenas un 10% de este centro religioso inca ha sido excavado. Se trata de un impresionante conjunto arquitectónico. Bueno, hay, digamos, como decir, la Pachamama, la tradición de la gente antigua, o sea, gente mestiza que está, digamos, del origen del Inca, ¿no? Digamos, la gente que ya está un poco civilizado, todavía creen en los cultos, o sea, en la Pachamama, en los vírgenes, virgen, como decir, Virgen de la Candelaria, Virgen de Cotoca, o sea, en esas creen, todavía hay las creencias de gente originaria. Tiempo de partir de San José. Todavía no hay respuesta a la cuestión de cuándo los últimos indígenas se van a unir a la civilización del padre jesuita, si es que lo harán. Faltan 290 kilómetros para llegar a Santa Cruz y hasta entonces hay algunos otros problemas por resolver. En la ferroviaria oriental no hay coche cama, pero sí asientos cómodos. Para este viaje nocturno debería bastar. A las 5:30 se supone que llegará el tren a la terminal de Santa Cruz. Todavía falta. El expreso se hace esperar. En cambio, la competencia de las rutas asfaltadas ya está en camino rumbo al destino. Alrededor de la terminal ya se están vendiendo pasajes para el colectivo de primera clase Leito, pero enfrente de la entrada, la terminal está en descanso nocturno. Las puertas de la terminal están cerradas e incluso los perros se enteraron de la demora del tren. Después de 17 horas atravesando la selva tropical y la sabana, el expreso oriental entra a la terminal de Santa Cruz. En las guías, el tren suele ser descrito como notoriamente impuntual. Pero en Bolivia nadie se molestará por eso. En cuanto al tiempo del recorrido, el tren con certeza no puede competir con los colectivos. De todas maneras, aún después de 17 horas de viaje, los pasajeros parecían bastante relajados. ¿Será lo mismo después de un viaje en autobús en un asiento estrecho e incómodo? Además, la bienvenida en la terminal tampoco es tan amable como aquí. La Plaza 24 de Septiembre en el centro de Santa Cruz. Al libertador Ignacio Warnes, los bolivianos le construyeron un monumento para recordar el inicio de la Guerra de Independencia contra España. Como en todos lados en Bolivia, la plaza principal es el lugar donde se demuestra el estado de la comunidad. Según eso, a Santa Cruz le va magnífico. Mientras más uno se aleja de la plaza, más pierde la ciudad el carácter colonial que aún conserva en el centro. Las fachadas de las casas se vuelven más sobrias, el tráfico cada vez más denso y las diferencias entre las clases sociales cada vez más notorias. En todos lados se percibe la mirada hacia el sur, donde de repente aparece el desierto detrás de los límites de la ciudad. Es increíble. Junto a la ciudad con 1.5 millones de habitantes se encuentra un territorio de 133 kilómetros cuadrados de dunas móviles y zona de lagos. Desde 1990 está bajo protección. Con respecto a la fragilidad de la naturaleza, está muy al tanto el guardián del parque, Freddy Vidal. Están en ese lado, ya son 5 que tenemos dentro acá del área protegida. Y eso, mientras uno no los moleste, ellos no se van a ir de acá. Pero si tratan de agarrarlos, ellos se van a ir a otro lugar donde ellos estén en su hábitat natural. El Parque Lomas de Arena es una visita obligada para cualquiera que pase por las tierras bajas. Aún así, casi siempre el parque está vacío. Un oasis de tranquilidad
que uno buscará en vano en Santa Cruz o en otras atracciones turísticas. El corazón económico está ubicado en Santa Cruz y late más fuerte en la terminal bimundial. A cada instante salen transportes a todos lados del país y al mismo ritmo llega gente. Pero principalmente en colectivos, el tren pierde también por instantes su importancia. En la terminal, la gente está formándose en filas para comprar pasajes de colectivo. En cuanto al flujo para los pasajes de tren, está bastante tranquilo. Tener la competencia bajo su techo no parece ser un modelo de éxito, pero la ferroviaria no tiene otra opción. La mitad de la empresa pertenece al Estado, que quiere más que nada que prosperen los dos, el tránsito de la ruta y el tráfico ferroviario. El encargado de prensa de la FO enumera las ventajas de la ferrovía. La única diferencia que nosotros competimos es por la seguridad que brindamos, responsabilidad y el confort. Después los buses en sí son buenos, los irresponsables son los choferes, ¿no? Los buses son buenos. Nuestro servicio de trenes, por tema de vía, es que no podemos correr a una velocidad, como decir, 100 kilómetros por hora como lo hacen los buses. Nosotros vamos en una marcha de 60 kilómetros a la hora, con un promedio de 45 general, ¿no? Tan viejas como el veterano de la terminal son las vías del tren, del siglo XIX. Las locomotoras diésel que están en servicio se construyeron hasta 1962. Aquel colectivo ferrovial de MAN en Alemania apenas lo habilitaron en el 2010. En ese entonces, ese modelo de un colectivo transformado ya pertenecía a la vieja guardia. La variante, adjuntarle un viejo vehículo sobre unas vías de tren que aún hoy están en servicio. Precisamente en uno de los paisajes montañosos más lindos de Bolivia, entre Sucre y Potosí. Aquí en el valle, arriba de 4.200 metros sobre nivel del mar, siembran cebollas. Los árboles llegan hasta una altura de 4.700 metros, si es que la gente los planta ahí. Y de repente por ahí, algo se mueve entre las rocas. Un ferrocarril, un microbús sobre la vía férrea. Y por dentro, dos sorpresas. La primera es que este peculiar vehículo es de la marca Mercedes. La segunda es que en este típico sitio de turismo mochilero parece que los únicos pasajeros son lugareños. El tramo de Sucre a Potosí fue diseñada sobre todo para atravesar pueblos que están deficientemente conectados o no están para nada comunicados a la ruta asfaltada. Por ejemplo, Betanzos, el pueblo con la cosecha rica de cebollas en las tierras altas de los Andes. Por fin en el asiento de copiloto sí hay un turista, que se aseguró su lugar en primera fila con una pequeña propina. Sabe que vale la pena pagar unos bolivianos más por encima del precio del pasaje. Dietmar Ott es de Dortmund, una ciudad al oeste de Alemania. Es uno de los paisajes más lindos que uno puede ver por aquí. Es muy versátil. Las formaciones de las rocas son fantásticas. Muchos colores. Hay que saber un poco de español y conocer un poco la región. Soy el único turista por aquí. Los demás toman el autobús. Y tal vez así no veas nada. Con el colectivo ferrovial a Potosí, abandonamos la red de ferroviaria oriental. Ahora estamos en los Andes, en la red de ferroviaria andina. Aparte del trayecto Sucre-Potosí, también hay un tren del Alto al sur, de La Paz hasta Huaki. Pero solamente cada segundo domingo al mes. Cada 2 días hay un viaje de Oruro a Villazón.
Los trenes de mercancías con minerales salen todos los días. Nuestra expedición nos lleva hasta La Paz, la ciudad más grande de Bolivia. A La Paz, uno llega en colectivo o en avión. ¿Y en tren? Estamos a la búsqueda. Vemos muchas cosas bien típicas de Bolivia y nos damos cuenta de que el primer presidente indígena de Sudamérica, Evo Morales, no solo llevó el crecimiento a las tierras bajas del país andino. La Paz tiene un centro histórico hermoso, en el cual aparentemente los turistas se sienten muy a gusto y donde les espera aún que otro motivo para sacarse una foto, como aquí en el Palacio de Gobierno. El transporte predilecto de los bolivianos en La Paz son los taxis colectivos, como aquellos que están aquí en la Plaza San Francisco. También para los turistas es una opción económica y seguramente más cómoda que moverse a pie en el caos de las calles de la metrópolis. La melodía de Bolivia parece más alegre y se basa aún más en sus estructuras indígenas, y no tanto por razones de folclore, sino para ofrecer a los turistas artesanías y motivos para sacar fotos. En la calle Linares, el Callejón de las Brujas, incluso antes de Morales ya había amuletos y talismanes para turistas y lugareños. Por supuesto, ningún boliviano omite la posibilidad de ayuda de la Pachamama, desde tortugas para una vida larga y buena salud, búhos para la sabiduría e iluminación, a monitos para el amor y un buen matrimonio. Se encuentra de todo. Lo que seguramente no se llevan los turistas de recuerdo son los fetos de las llamas. Forman parte de la base del cimiento de cada hogar y sin ellas no se levanta ninguna casa en Bolivia. Los turistas se niegan amablemente. No hay lugar para esa parte de la tradición boliviana en las maletas o en las mochilas. Hay mucho para descubrir en La Paz. Lo que falta es el tren. Aún así, una terminal y un teleférico que recién en el 2014 fue inaugurado. Conecta los barrios bajos de la ciudad con el suburbio de El Alto, a 1000 metros más de altura. El teleférico, construido por una empresa austríaca, tiene 4 líneas y una extensión de casi 10 kilómetros. El teleférico es económico, incluso para los lugareños, y es el transporte ideal por arriba de las calles angulosas, congestionadas y polvorientas. El presidente boliviano quiere construir otras 5 líneas para La Paz. Aquel que estaba paseando por La Paz para conocer los atractivos de la ciudad se preguntará por qué no se habrá construido este medio de transporte mucho antes. No hay un tren que funcione en La Paz. Quien se quiere ir depende de su propio vehículo o del colectivo. Este lleva a sus pasajeros preferiblemente de noche a Oruro, que queda a 220 kilómetros, y el viaje demora 4 horas. Allí lo está esperando al visitante la estatua de la Virgen María más grande del mundo, que mide 45.5 metros. Desde aquí queremos explorar las sierras altas del sur de Bolivia, pero primero la locomotora del Expreso del Sur tiene que hacer su camino a través del mercado de Oruro. Cuatro veces al día, los ferrocarriles que llevan mercancías y pasajeros a las fábricas en las afueras de la ciudad se abren el paso hasta la terminal de trenes. Recién luego de que se hayan retirado todos los puestos y sombrillas, la locomotora puede entrar cuidadosamente al área de la terminal y colocarse delante del tren. Las maletas se guardan en el vagón de equipaje. Y tampoco es necesario tenerlo en el compartimiento, ya que de noche el Expreso del Sur llegará a Uyuni, que es donde descienden la mayoría de los turistas. No hay coche-cama en el Expreso del Sur, pero uno duerme en unos asientos bastante cómodos. En cuanto a eso, se parece al Expreso Oriental en las tierras bajas. Lo que sí es muy importante para la empresa ferroviaria es que su tren llega puntual. Y en ese aspecto, la versión andina se distingue bastante de aquella de las tierras bajas. Apenas saliendo de Oruro, hay muchos motivos fotográficos.
Los flamencos vuelan en bandadas por el lago Uru-Uru, por el cual el tren pasa después de 10 minutos de la salida en Oruro. El tren de pasajeros de Oruro a Uyuni es popular sobre todo entre los turistas extranjeros. Viajamos en tren porque nos dijeron que esta parte del trayecto era muy bonita hacerla en tren, desde Oruro hasta Uyuni, por eso estamos aquí. Nosotras vivimos en Cochabamba por una temporada y estamos haciendo este viaje ahora para conocer el salar. Y pagan 26 euros por persona hasta Uyuni. Cómodo que viajar en Trufi o en un taxi. Más limpio, ¿no? Quizás también. ¿Y qué más? Bueno, y es novedosa la cosita en Bolivia, no hay mucha comunicación así ferroviaria. Tal vez no tanta, pero la que existe invita a viajar y explorar. Por ejemplo, para conocer la región con el mayor yacimiento de litio a nivel mundial. A lo largo de la ferrovía, Bolivia está llenando los vagones del ferrocarril con recursos naturales que actualmente están estatizados. El Salar de Uyuni, el más grande del mundo y un gran atractivo turístico en Bolivia. La manera más cómoda para llegar a Uyuni es en tren, y después hay que seguir en camioneta, preferiblemente para desayunar en la Isla del Pescado. El amanecer o el atardecer en la Isla del Pescado. Ningún turista se pierde en su viaje por Bolivia una excursión al salar y a la isla. Y para completar, una caminata entre los cactus para explorar la isla. Siempre cuando el tren a Uyuni pasa por Machacamarca, encuentra allí a un señor mayor, quien saluda a los conductores del tren y a los pasajeros. Ricardo Belsu Miranda sabe prácticamente todo sobre la historia del ferrocarril en los Andes bolivianos. Escribió un libro sobre el tema y supervisa el Museo del Ferrocarril en Machacamarca. Mucho no pasa aquí, aunque el museo abre todos los días. Solo hay que hablarle al alcalde, y entonces viene Ricardo con la llave y acompaña a los visitantes personalmente. Entre otros allí se puede apreciar la número 22, una pieza predilecta minuciosamente restaurada del año 1955 de la fábrica Sulzer Hermanos en Winterthur. Ricardo conoce la historia de cada locomotora que está en exposición. También la de Buick, modelo Al Capone del año 1937, con la cual paseaban los directores de las minas de plata. No había rutas asfaltadas y entonces se colocaban unos bastidores debajo de la carrocería del vehículo. La locomotora favorita de Ricardo, la Lebenslok, había sido enviada en el año 1913 de Berlín a Bolivia. Esta locomotora a gasolina llegó en 1938 a las minas de plata. Ricardo podría hablar por horas sobre el tema. Una visita de los coches de primera clase muestra cómo estaban preparados para cada deseo de los pasajeros, aunque no habrán sido tan cómodos como hoy en día. En el Museo del Ferrocarril de Machacamarca se encuentran todavía más piezas espectaculares. El Expreso del Sur se está acercando a Uyuni y entonces a la parada que es la última para la mayoría de los turistas. Después de 2 horas de una trayectoria bastante movida en aquellas vías estrechas, la atención no se presta tan solo al paisaje. Por suerte hay un coche comedor, que en calidad es comparable con los europeos. Los amantes de ferrocarriles deberían disfrutar la vista que tienen afuera. Es la única vez que el expreso deja atrás la competencia de la ruta. En el peaje, antes de Chayapata.
los paisajes se vuelven cada vez más austeros, el valle más seco y la sabana cada vez más árida y seca. Se está anunciando el salar mucho antes de que llegue el tren hasta ahí. De repente, pasa una manada de vicuñas. Esta especie salvaje de llamas normalmente suele evitar el contacto con humanos o sus tecnologías ruidosas como los trenes o los coches. El prado en el salar y el abrevadero los atrajo a venirse directamente al lado del dique ferroviario. Esta imagen es conocida por cualquiera que profundiza en la historia del ferrocarril en Bolivia. El cementerio de trenes en Uyuni suele ser un motivo que se convierte en imágenes, postales o guías de Bolivia. Alrededor de este conjunto bizarro de locomotoras se concentran muchas historias, y estas historias, lamentablemente, también animaron a muchos grafiteros de numerosos países a dejar sus grafitis. Uyuni no es particularmente una perla arquitectónica, pero sí el punto clave para comenzar la mayoría de los tours en camioneta por el suroeste de Bolivia. Nosotros llegamos en el Día de Todos los Santos, un feriado con un significado especial para todo el país. Es el día en el cual se despiden los muertos. Además, en Todos los Santos se hacen estas roscas en toda Bolivia. Las traen a las tumbas de los muertos, junto con estos panes y muchas bebidas. Los muertos no deben sentir ni hambre ni sed en el más allá. El Día de Todos los Santos comienza puntualmente a las 12 del mediodía. Para entonces, las tumbas tienen que estar decoradas y bien provistas y surtidas. Todavía nos queda un poco de tiempo y lo aprovechamos para una visita en la mina de plata de Pulacoyo, en las montañas al este de Uyuni. La mina de Huanchaca fue la segunda más grande en el mundo en el siglo XIX. De allí se extraían plata, zinc y plomo a una profundidad de 1.100 metros. Los minerales se transportaban hacia el Pacífico. Las locomotoras que se usaron hoy en día están en exposición en el Museo de la Mina misma. Aquí también se encuentra el tren, que fue asaltado por los pistoleros estadounidenses Butch Cassidy y Sundance Kid. Después de su fuga de los Estados Unidos, trabajaban cerca de la mina, pero cuando el trabajo les pareció demasiado cansador, asaltaron un transporte que llevaba salarios para el pago a los trabajadores. Esta número 1 es la primera locomotora de vapor de Bolivia, una locomotora Baldwin, traída de Filadelfia en 1890. Mediodía en Pulcayo. A las 12 en punto se abren las puertas. Arriba de ella la rosca de color negro-azul muestra que hace poco ha fallecido alguien. Por la puerta abierta entra el espíritu del muerto para despedirse. Y cada uno que quiera participar en la despedida también está invitado. El hijo mayor falleció en un accidente hace 7 meses. La familia se despide de él con un banquete. Y por supuesto, cualquiera que pase por la puerta abierta puede unirse a comer. Todos los Santos es un día en el cual nadie en Bolivia tiene que sufrir hambre. Son pocos los turistas que hasta ahora han visitado esta región montañosa. Durante años, la ruta del tren pasaba más al sur de Uyuni. Un puente antes de Tupiza se derrumbó, por lo cual solo los turistas más aventureros llegaron por las rutas polvorientas sin asfaltar. Los demás se perdieron una pequeña ciudad enmarcada por montañas altas y coloridas, con quebradas impresionantes y muchas posibilidades para hacer senderismo. El turismo es la principal fuente de ingreso de la ciudad. Desde noviembre del 2013, el tren nuevamente va hasta Villazón. Tupiza, la joya bella de Bolivia, empezó a recuperarse del aislamiento que sufrió durante años. Quienes llegan hasta acá acaban de terminar un viaje de 18 horas en tren, el cual, después del atardecer, no tiene mucho para ofrecer en la oscuridad entre Uyuni y Tupiza. Lo que cambiará abruptamente después en la ciudad.
Salida del Expreso del Sur. En el interior del vagón, el programa de entretenimiento funciona continuamente. Grabaciones de conciertos, películas de suspenso, terror, acción y sobre todo westerns están a toda marcha para los pocos pasajeros que quedaron yendo hacia la frontera con Argentina. Apenas saliendo de Tupiza, los paisajes empiezan a cambiar de una manera espectacular. La ruta atraviesa el valle del río Tupiza. El camino serpentea por paisajes verdes y fértiles, dentro de quebradas y montañas coloridas. Aquel que mira la televisión ahora se lo pierde. La dirección del programa de entretenimiento prefiere mostrar westerns, mientras el tren pasa por estos paisajes. Al fin y al cabo fue aquí donde Sundance Kid y Butch Cassidy asaltaban los trenes. Lo que tiene una razón lógica: bajar rápido de las montañas al valle y después de los asaltos, volver rápido a terrenos intransitables, en donde el ejército tenía mucha dificultad de perseguirlos. Y si encima había alguna curva compleja en la trayectoria del tren, entonces era el lugar ideal para detener rápidamente el expreso, colocando un árbol en las vías justo después de la curva. La dramaturgia de la película requiere hoy un incremento de suspenso dentro del vagón. Afuera todo se queda tranquilo, por hoy. Pero hoy es el día de Todos los Santos. Hasta las 12 del mediodía se despide a los muertos en los cementerios, cuyos espíritus llegaron por las puertas abiertas el día anterior. Y así, también en San Vicente, donde, según dicen, ocurrió el tiroteo entre el ejército boliviano y los pistoleros. Aquí se encuentran los restos de Butch Cassidy, y alrededor de su tumba, la gente se despide de sus muertos. A solo 200 metros del cementerio hay un museo. Es un lugar bastante extraordinario, en donde por lo demás solo se encuentran exclusivamente viviendas de los mineros. En ese austero edificio de ladrillo se ha reunido todo lo que se ha podido rescatar de esos tiempos. Aquí adentro vivía la pandilla de Butch Cassidy y Sundance Kid, por lo menos según las imágenes y los carteles de búsqueda. A través del valle del río Tupiza, el Expreso del Sur llega a Villazón, una vez más sin que fuera asaltado. Exactamente 22 horas necesitó de Oruro hasta la frontera de Bolivia con Argentina. La cantidad de pasajeros que salen no es mucha. Quien no vive aquí no tiene muchos motivos de venir para Villazón, al margen del trayecto espectacular por el valle de Tupiza. Un tren que vaya a Argentina no existe. Las vías lo dejan muy claro. Detrás del puente para peatones y vehículos de la frontera con Argentina, tampoco hay nada que valdría la pena una visita. Y aún así, la plaza ofrece algo que no se encontraría en ningún otro lugar de Bolivia. No se hace homenaje a algún héroe de la independencia, sino a los constructores de puentes y sus obras por el valle del río Tupiza. Después de años, fue el presidente Morales quien ordenó la construcción de los puentes para reconectar el sur del país con el resto del mundo. Ahora el ferrocarril vuelve a andar sobre puentes seguros por uno de los paisajes más lindos de Bolivia. En el camino de vuelta, les preguntamos a Bernard Melchior y Anne Petit de Bruselas cuál fue su motivo de viajar a Villazón. Creo que es maravilloso. Es un viaje a otro mundo.
por paisajes muy bellos. Me parece que es muy exótico. Simplemente genial, me gusta muchísimo. Es completamente nuevo, muy lindo, muy exótico. Uno se encuentra en otra época, es como otro mundo. Es difícil determinar qué fue lo más importante que realizó durante su mandato el presidente actual de Bolivia. Tal vez el hecho de que le dio esperanza al pueblo, sobre todo a los indígenas, de un futuro mejor. Otro aspecto que enseguida se menciona es el hecho que fomentó la construcción de nuevas rutas y puentes, por las cuales los bolivianos pueden caminar y conducir hacia el futuro. Así como el puente de Tupiza, que se derrumbó y provocó la paralización de regiones enteras. La misma paralización que en el resto del país. Esto ya se acabó y el tren llega nuevamente hasta la frontera. Durante décadas, Bolivia no tenía mucho más para ofrecer que sus paisajes. También esto ya tiene fin. Desde que volvió a circular el ferrocarril por el país, Bolivia comenzó a crecer. Y así es como debe ser.